me parece un hombre muy pulcro. La película me pareció increíblemente aburrida. Mientras Héctor Suárez hacía reír al público, también libraba batallas que pocos conocían. Desde problemas de salud hasta las presiones de la fama, su trayectoria no fue nada fácil. Pero según su hijo, hay más en su historia de lo que parece. Y ahora, su hijo ha revelado lo que todos nos hemos estado preguntando. Escriba 1, si es un fan de la emblemática obra de Héctor Suárez. Escriba 0, si siente curiosidad por conocer la verdad sobre su vida. Exploremos juntos esta emotiva revelación. Primeros años. Antes de entrar en los temas más impactantes, es importante entender los primeros años de Héctor, porque fueron esos acontecimientos iniciales los que le forjaron como persona y artista. Su llegada al mundo no fue glamurosa. Nació en un hospital de mala muerte cercano al Zócalo, conocido por ofrecer atención médica a familias con bajos ingresos. Aunque Héctor siempre se refirió al hospital como de tercera clase, fue allí donde comenzó su viaje. Ya a temprana edad, su vida se vio marcada por la separación de sus padres, lo que provocó que su abuela, doña Josefina, fuera la responsable de su crianza. Esta mujer, tan revolucionaria como llena de sabiduría, fue quien le inculcó los ideales que le acompañarían durante toda su vida. La abuela de Héctor no solo fue una figura materna para él, sino que también fue quien le enseñó lo que era la vida y cómo vivir en un mundo lleno de desafíos. Por otro lado, Héctor no conoció a su verdadero padre, el capitán Suárez, hasta los 12 años. No solo le dejó huella, sino que también fue la ocasión que le puso en contacto con su hermanastro, Alejandro Suárez. Estos hermanos acabarían abriéndose camino juntos en la industria del espectáculo, pero no sin antes tener que superar los retos que la vida les tenía reservados desde el principio. En esa época, Héctor estudiaba arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional. La novia de su hermano le invitó a ensayar una escena, lo que supuso una importante transformación en su destino. En ese preciso instante, no era consciente de que la chispa que encendería su carrera creativa ya se había encendido. Fue en un escenario improvisado, sin preparación previa, y con el corazón palpitante de temor y ansiedad, cuando dio su primer paso en el mundo de la interpretación. Para Héctor, el teatro era un lugar donde podía evadirse, donde podía ser otra persona y donde podía plasmar sus sentimientos de dentro hacia afuera en obras de arte. El teatro y su carrera. Tras experimentar la sensación de estar vivo sobre las tablas, decidió dedicar toda su vida a la interpretación. Abandonó sus estudios de arquitectura y se sumergió en un mundo que, aunque parecía brillante desde fuera, estaba sin embargo lleno de oscuridad. Héctor consiguió transformarse en un artista teatral, siguiendo las enseñanzas del conocido Carlos Ansira. Sin embargo, no era un artista de teatro cualquiera. En la década de los 60, formó parte del Teatro Tesis, una organización pionera que desafiaba los límites de la interpretación convencional. En colaboración con otras luminarias de la escena, como Alejandro Jodorowsky y Alfonso Arau, Héctor investigó temas profundos y revolucionarios que llegarían a dejar un sello indeleble en la historia del teatro en México. Una vida de retos. Por otro lado, a pesar de que los logros profesionales de Héctor aumentaron, su vida personal no fue tan sencilla. Los demonios que llevaba dentro no dejaban de crecer mientras le perseguían. A lo largo de su vida profesional, luchó contra adicciones que le llevaron al borde de la ruina en muchas ocasiones. Mantuvo en secreto su adicción al alcohol y otros estupefacientes, lo que le permitió evitar las cámaras. Sin embargo, esta adicción tuvo importantes repercusiones en sus relaciones con su familia y con sus colegas de profesión. Las dificultades no solo provenían de sus propias luchas personales, sino que también se manifestaban en forma de continuos conflictos con la autoridad. A pesar de que sus sátiras políticas eran bien recibidas por el pueblo en general, se encontró en el centro del huracán en varias ocasiones, llegando incluso a dirigirse al gobierno mexicano. Durante el tiempo que Miguel de la Madrid estuvo al frente del gobierno,
vivió uno de los momentos más estresantes de su carrera. Su destitución de Televisa, uno de los canales de televisión más influyentes del país, fue consecuencia de una comedia que realizó en su programa Mala Noche No, en la que expresaba su desaprobación al presidente. A pesar de ello, Héctor no se dejó intimidar ni amedrentar. En respuesta a su consulta, Carlos Salinas de Gortari, quien fungía como presidente en ese momento, le aseguró que él no había dado la orden de destituirlo. Esto supuso para Héctor una nueva oportunidad de continuar con su profesión, a pesar de que el camino por recorrer seguía plagado de desafíos. Y es que la vida personal de Héctor se estaba desmoronando, a pesar de que se había ganado el aprecio del gran público con sus personajes cómicos y sus oscuras parodias. Los problemas que se estaban produciendo en el seno de la familia empezaron a hacerse patentes, y una de las tareas más difíciles era la relación con su hijo, Héctor Suárez Gomis. Durante varios años, Héctor hijo se vio obligado a vivir a la sombra de su padre. Tuvo que lidiar con las expectativas que conllevaba llevar ese apellido, así como con el continuo esfuerzo por desarrollar su propia identidad dentro de la industria del entretenimiento. El legado de Héctor Suárez perdurará para siempre, a pesar de todo lo ocurrido. Sus personajes como Doña Zoila, Tomás y Flanagan han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de México. Además, su distintivo enfoque de la comedia, que utilizaba una mezcla de sátira y crítica morbosa de la sociedad, sigue resonando en la actualidad. Héctor, sin embargo, ha dejado una huella indeleble en la forma en que los mexicanos perciben el mundo, una huella que va más allá de los personajes. Al mismo tiempo que el público pudo reírse de las circunstancias más ridículas que ocurren en la vida cotidiana, también pudo reflexionar sobre los aspectos menos filtrados de la sociedad a través de sus ojos. En sus últimos años, Héctor era consciente de que se le acercaba la noche. En más de una ocasión, declaró que estaba preparado para ello. Pero lo que realmente le asustaba era el hecho de que lo dejaría atrás. Y ahora, 4 años después del fallecimiento de su padre, su hijo ha tomado la decisión de compartir la verdadera historia de su padre. Expondrá los momentos más oscuros y dolorosos de la vida de su padre, pero también celebrará al hombre que, a pesar de sus defectos, nunca dejó de intentar ser mejor persona. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Héctor Suárez? Detrás de cada triunfo hay una historia de dificultades, y esta es quizá la lección más importante que podemos aprender. Héctor afrontó sus problemas, tanto internos como externos, con valentía y humor. A pesar de que su vida estuvo llena de luchas y dificultades, nunca dejó de ser un artista. Una persona que, hasta el final, confió en el humor como su arma más eficaz. Además, si te gusta este video, recuerda darle un pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal para obtener otra información intrigante sobre los individuos más influyentes de la cultura mexicana. Telenovelas. Después de que Héctor Suárez se labrara una carrera de éxito en la comedia y la interpretación, siguió ampliando sus horizontes y explorando nuevas oportunidades. A lo largo de su carrera, se involucró en diversos aspectos de la industria del entretenimiento, y uno de ellos fue el mundo de las telenovelas. Suárez comenzó su carrera en la televisión mexicana a principios de los años 60, participando en varios programas famosos que le ayudaron a establecerse como figura polifacética del medio. Entre estos trabajos se encuentran El derecho de nacer, Velo de novia, Una segunda oportunidad, Los gemelos y la lista sigue. Velo de novia es otra de estas producciones. No solo cosechó el aprecio de la población en general, sino también de la crítica, debido a su capacidad para representar personajes dramáticos con la misma pasión que lo hacen los cómics. Sin embargo, lo que realmente distingue a Héctor Suárez no es solo su capacidad para transitar entre distintos géneros, sino también la autenticidad con la que lo consigue. En todos y cada uno de sus personajes e interpretaciones, incluyó una parte de su vida y experiencias personales.
Fue su participación en la película Mecánica Nacional la que le valió el famoso Premio Ariel, considerado el más importante en el ámbito de la cinematografía mexicana. Fue uno de los acontecimientos más inolvidables de su carrera. Mediante el uso de una combinación de humor, crítica social y un toque de compasión, Suárez retrató en Mecánica Nacional a un personaje representativo de la clase trabajadora mexicana. Este personaje caló hondo en el público. Además, Suárez recibió 3 premios Llosa de Plata por sus papeles en las películas Trampas de Amor, La Cuerda del Hambre y Mil Usos. Estas distinciones se sumaron al premio Ariel. Estos logros no solo lo consolidaron como una figura prominente en el cine mexicano, sino también como un actor importante en el sector del entretenimiento. Sin embargo, la vida de Héctor Suárez no estuvo del todo caracterizada por un alto nivel de brillantez y elegancia. A pesar de su éxito, su carrera no estuvo exenta de escándalos y periodos difíciles, sobre todo por su propensión al comentario social sobre temas políticos. La revelación de que él y su familia habían sido objeto de amenazas de muerte fue uno de los acontecimientos más significativos que se produjeron en su vida personal y profesional en mayo de 2017. Hizo esta revelación en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, un sketch en el que se burlaba de Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República. Como resultado de estas amenazas, se vio obligado a someter el asunto a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, esto solo sirvió para resaltar las dificultades que Héctor Suárez encontró como resultado del uso de su voz para desafiar a la autoridad. Este aspecto de Suárez, tan valiente como temeroso, era una manifestación de su dedicación a su oficio y de su derecho a expresarse libremente. Incluso cuando la verdad le puso a él y a su familia en peligro, no temió las repercusiones de expresar la verdad. No le asustaban en absoluto las consecuencias. Era una persona creativa que, además de proporcionar entretenimiento, se esforzaba por estimular la conciencia y provocar la introspección. Se mantuvo firme en esta dedicación hasta el final. Historia de amor. A lo largo de su vida personal, la historia de amor que se produjo entre Héctor Suárez y Josefina Pepita Gomis fue uno de los capítulos más entrañables y desafiantes de su vida. La pareja estuvo casada un total de 36 años, comenzando en 1965 y terminando en 21. Durante ese tiempo, su relación conoció altibajos, como cualquier otra, pero también dejó un sello imperecedero en la historia de ambos. Empezaron su vida en común de una forma poco común, tan solo 3 meses después de haberse conocido, algo que mucha gente en aquel momento se preguntaba si sería capaz de sobrevivir o no. Por otro lado, el amor que compartían resultó ser lo suficientemente poderoso como para desafiar las expectativas. La lucha de Héctor contra el alcoholismo y las adicciones, que él mismo reveló públicamente en varias entrevistas, fue uno de los elementos más difíciles de su matrimonio. Admitió tener estos problemas en varias ocasiones. La relación se volvió tensa como resultado de estos conflictos, que en ocasiones dieron lugar a circunstancias que Josefina caracterizó como desagradables o incluso dolorosas. A pesar de todo lo sucedido, ambos supieron encontrar la manera de seguir adelante con sus vidas. E incluso cuando se divorciaron en 21, su relación no se resintió. De hecho, siguieron siendo amigos íntimos y mantuvieron una relación cortés y respetuosa. Esta amistad sirvió de ejemplo de madurez para muchos otros. A pesar de haberse divorciado legalmente, Héctor y Pepita decidieron seguir viviendo cerca el uno del otro. Lo hicieron dividiendo la propiedad que compartían con su hogar, para asegurarse de que podían seguir comunicándose entre ellos. El hecho de que con frecuencia se les viera conversando como si fueran viejos amigos es una prueba de que el respeto y el afecto mutuos que les habían unido nunca desaparecieron del todo. Incluso después de divorciarse, Héctor continuó enviando flores a Pepita como forma de expresar su devoción y agradecimiento por los años que habían pasado juntos.
En una emotiva entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Héctor Suárez reconoció que, a pesar de sus defectos y de las dificultades que tuvieron, siempre mantuvo un profundo respeto y amor por Pepita. Esta narración de amor y redención terminó en una entrevista que transmitía sentimientos de amor y redención. Incluso en televisión, dejó claro que seguía pensando en ella, que la echaba de menos y que seguiría adorándola por lo que sentía por ella. Estos comentarios conmovieron el corazón de muchas personas y demostraron que el amor auténtico, a pesar de los desafíos, puede perdurar de formas inesperadas. El fallecimiento de Héctor Suárez el 2 de junio de 2020, a los 81 años de edad, significó el cierre de una etapa en la historia del humor y el espectáculo originarios de México. Fue su hijo, Héctor Suárez Gómez, el encargado de difundir la trágica noticia al mundo a través de un sentido comunicado que colgó en las redes sociales. En el mensaje pedía compasión y cortesía en medio del conflicto que se produjo en el seno de la familia. A pesar de que en los últimos años había luchado heroicamente contra diversos problemas de salud, incluido el cáncer, el motivo oficial de su muerte fue un paro cardíaco. Para el cómico había sido una lucha interminable superar esta enfermedad. Debido a que en 2015 le diagnosticaron cáncer de mama, tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas y terapias. Lo describió como uno de los momentos más desgarradores de su vida y compartió con el mundo la pena que sintió cuando su padre le habló por primera vez de su enfermedad. Héctor Suárez Gómez compartió con el mundo su propia experiencia personal. Suárez, por su parte, nunca perdió su característico sentido del humor, aunque tuviera que hacer frente a algunos problemas de salud. A pesar de haberse sometido a varias intervenciones quirúrgicas, seguía haciendo bromas sobre su enfermedad, refiriéndose con sarcasmo a los síntomas que el cáncer había provocado en su cuerpo. No solo era un hombre capaz de hacer reír a los demás, sino también alguien capaz de encontrar la comicidad incluso en medio de los retos más graves que la vida podía plantearle. Aunque Héctor Suárez haya fallecido, su legado seguirá vivo en los corazones de todas aquellas personas que apreciaron el trabajo que realizó. En el ámbito del humor, la televisión y el cine mexicano, su impacto trasciende generaciones. Imagínese lo que sería perder a alguien que no solo es su padre, sino también su mejor amigo, su mentor y su héroe. Desde la marcha de su padre, el legendario Héctor Suárez Gómez, se ha visto obligado a tenerlo en cuenta. Hoy, 4 años después de su fallecimiento, Gómez ha decidido abrir su corazón y compartir con todos nosotros los últimos momentos que pasaron juntos. Es un relato lleno de amor, de despedidas y de profundas reflexiones sobre el significado de la familia y de la historia. Un héroe y su legado. Héctor Suárez fue un héroe, un tipo que no solo libró una guerra física contra la enfermedad, sino también contra los demonios mentales que le acompañaron durante toda su vida. Era un luchador. Su hijo lo describe con una combinación de admiración y realidad, evitando la práctica del elogio, pero reconociendo el tremendo trabajo que ha realizado para triunfar sobre sí mismo. En palabras de Héctor Suárez Gómez, su padre no fue ni un monje que vendió su Ferrari, ni un héroe intachable, sino alguien que, como todos nosotros, cometió errores y se enfrentó a problemas importantes. Y a pesar de que esos demonios nunca le abandonaron del todo, nunca dejó de intentar triunfar sobre ellos y nunca dejó de esforzarse por mejorarse a sí mismo. Su hijo fue una de las primeras personas en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuando Héctor Suárez empezó a sentir una mayor fatiga, a perder el apetito y el vigor que siempre había tenido. Suárez Gómez le suplicó que prestara atención a su cuerpo y se tomara un tiempo de descanso. Estas son las palabras que transmiten la angustia de un hijo que es consciente de que el tiempo se acaba, pero que, a pesar de todo, sigue aferrado a la esperanza, sobre todo por el hecho de que,
a pesar de que su padre estaba completamente agotado, aún conservaba ese pequeño momento de vigor, de esa energía que había caracterizado una parte importante de su vida. Héctor Suárez estuvo acompañado por su hijo, sus hermanos y su esposa durante esos últimos días en Cocoyoc. En esos momentos estaba rodeado de su familia. Al estar todos presentes, estaban cuidando de él y viendo la conclusión de una vida que había sido increíble. ¿Realmente puedes imaginar lo que sería cuidar de alguien a quien amas apasionadamente, mientras ves cómo su cuerpo, tras años de batalla, acaba de llegar al punto en el que ya no puede funcionar? La experiencia está llena de amor, pero al mismo tiempo es devastadora, porque en esos últimos minutos, todo se reduce simplemente a estar ahí, a vivir ese tramo final del viaje con la otra persona en ese momento. Suárez Gomis reflexionó sobre los últimos meses que pasó con su padre, recordando una visita en la que Héctor Suárez, a pesar de que seguía siendo el mismo tipo entusiasta y apasionado de siempre, era incapaz de mantener ese nivel de actividad durante todo el día. A pesar de estar agotado, seguía entusiasmado con sus proyectos y fantaseando con nuevos programas. Y fue en ese simple acto de dormirse cuando Suárez Gomis descubrió una inesperada sensación de satisfacción. En sus últimos días, había un pequeño indicio de que su padre podría estar asentándose y encontrando la paz. En cuanto a la cuestión de la herencia, que podía ser motivo de disputa, Suárez Gomis fue franco y honesto desde el principio. No era nada tangible lo que deseaba. Según lo que compartió con su padre, «Me lo has dado todo en tu vida». Y dentro de esas palabras está el núcleo de lo que significa dejar un legado que sea genuino, ya que Héctor Suárez no dejó tras de sí una cantidad significativa de riquezas o posesiones, sino algo que era mucho más valioso: recuerdos, experiencias y, lo más importante, el amor que un padre siente por su hijo y que no está condicionado por nada. Sin embargo, hay cosas que, además de su valor material, tienen un valor sentimental que trasciende lo tangible. La petición que hizo Héctor Suárez Gomis era para dos cosas muy distintas: un cuadro que lleva la firma de Chaplin, así como uno en el que aparecen Laurel y Hardy. Recuerdos que no solo simbolizan el afecto que su padre sentía por el humor y el arte, sino también los momentos que pasaron juntos, las risas que compartieron y las lecciones de vida que Héctor Suárez dejó tras de sí. A pesar de que el padre de Suárez Gomis ya no está físicamente presente, estas preciadas baratijas representan una conexión que durará para siempre, aunque él ya no esté físicamente. Los padres de Gomis, Héctor Suárez y su esposa, formaron un sólido equipo que siempre empujó a su hijo a ser quien realmente era. A Gomis le enseñaron constantemente a tener confianza en su propia identidad. Es importante vivir tus propias experiencias a la hora de enseñar. No te fíes de las opiniones de los demás. Esto es algo que Héctor Suárez Gomis siempre ha considerado un componente esencial de su vida, y es algo que ahora se esfuerza por inculcar a sus propios hijos. No solo era un hombre propenso a las emociones extremas, sino también alguien que no rehuía expresar esos sentimientos delante de otras personas. Para demostrar que ser vulnerable no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, Héctor Suárez expresaba sus emociones llorando, riendo, enfureciéndose y compartiendo su angustia con su familia. Suárez Gomis ha heredado el rasgo de la honestidad emocional, que ahora transmite a sus hijos. También comparte este rasgo con sus hijos. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Héctor Suárez? ¿Qué te parecen estos nuevos datos sobre su vida? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias sinceras sobre las estrellas que amas.